Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejandra Bianchi. Voy a dar la segunda clase de Derecho Cartular en colaboración con el doctor Echeverry. Si ustedes se fijan en el programa, aparece la unidad número 2, referida al funcionamiento de los títulos cambiarios. Ustedes ya deben haber visto en la primera clase todo lo que se refiere a los títulos de crédito en cuanto a sus características particulares como títulos de crédito y demás. Y habrán hablado además de lo que es la letra de cambio, que es, digamos, el título primero que vemos con sus generalidades, sus requisitos y demás. Y trabajamos toda esa primera parte con letra de cambio, clasificación de títulos, etc. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar la segunda unidad, pero a partir del título que figura en la segunda unidad, del título de crédito que figura en la segunda unidad, que es el pagaré. O sea que yo esta vez lo que voy a hacer, a diferencia de lo que fui haciendo las otras veces, es trabajar los temas desde el pagaré, que es el título que le figura en la última parte, a través del concepto y de las características que tiene el pagaré. Y lo vamos a ir aplicando a los otros títulos de crédito. Lo que pasa que, si bien todos se pueden endosar, todos pueden ser avalados y demás, es decir, tener circular y tener garantías que aseguren su cumplimiento, dentro de cada uno y de la normativa que los regula van a tener particularidades. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando veamos cada uno de los títulos. Todos van a tener acciones para que se pueda realizar el pago en el caso de incumplimiento. Y vamos a ver cuáles son los vencimientos y cómo se hacen cada una. Entonces, no podemos dejar de considerar en primer lugar que tenemos ahora nueva normativa, es decir, ya venimos aplicando lo que es el Código Civil y Comercial, y ustedes saben que hay una parte, ya lo deben haber conversado un poquito con el doctor Echeverry, que se refiere a la parte general de los títulos de crédito y a los títulos valores. Fíjense que esa parte está concentrada luego, en el libro tercero, luego de que hablamos de las obligaciones, de los contratos en general, de los contratos en particular, y esto es otra fuente de obligaciones. Estos títulos aparecen dentro de otras fuentes de las obligaciones, porque el título básicamente lo que se refiere es una obligación incondicionada que tiene, que está inserta, digamos, dentro del título. Es decir, es el título, el documento, que es el aspecto material, la cosa mueble, y el derecho que tiene contenido, que está incorporado, que es ese derecho cartular, ese derecho que se ejerce frente a el deudor, digamos, de esa obligación. Y lo va a ejercer aquel que cumpla con los recaudos que la ley establece. En el caso del pagaré, nos encontramos frente a un título que está regulado dentro de los títulos valores, comenzando por el 1815, con esa característica general que incorpora una obligación incondicional e irrevocable de realizar una prestación y que otorgan un derecho autónomo a quien es titular, a quien es el tenedor legítimo de ese documento. Esto vamos a ubicar dentro de la sección segunda, en lo que está a partir del artículo 1830, que se refiere a los títulos valores cartulares, es decir, los que están contenidos en este documento. Y dentro de ellos, de lo que vamos a hablar, es de los títulos que son títulos valores a la orden, es decir, títulos que pueden circular a la orden, es decir, por la figura del endoso. Si yo pienso en particular en el pagaré, por más que me ubique dentro de esta parte del Código Civil y Comercial, de esta parte general, de estas obligaciones que surgen de estos títulos, tengo una normativa específica que complementa esa normativa general y que es la que está contenida en el Decreto Ley 5965 del año 63, que regula tanto a la letra de cambio como al pagaré. Entonces, lo primero que tengo que considerar es cómo está regulado el pagaré. Y la ley me remite la regulación del pagaré en lo que corresponda a lo que esté regulado dentro de la letra de cambio. Con lo cual, si ustedes ya vieron letra de cambio, va a haber muchos aspectos de la letra de cambio que le vamos a aplicar al pagaré.
Lo primero que vamos a decir del pagaré es que es un documento necesario, definición de Vivante, documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que está contenido en él. Es decir, que si miramos al pagaré como título de crédito, como un título que tiene inserto una obligación que puede servir, digamos, como medio de pago de una deuda en el tiempo y que incluso puede transferirse a otros, puede circular esa deuda, esa obligación dentro del título, vamos a decir que tiene tres caracteres básicos: la necesariedad, la literalidad y la autonomía. Es decir, que el pagaré es necesario, ese documento en el que consta esa obligación incondicionada de pagar una suma de dinero, que es lo que implica el pagaré a tal persona una suma de dinero determinada. Necesito poder realizar ese constreñimiento al deudor a través del documento. Ese documento va a circular desde el primero que lo suscribe en adelante a cualquier otro al que se vaya transmitiendo, porque es un título que circula, es un título de crédito. Cada vez que circule, a cada uno que se le vaya transfiriendo, lo va a tener en forma autónoma, va a tener sus derechos y los va a ejercer como derechos propios en forma autónoma. Esto se relaciona, a su vez, con otra de las características que vamos a ver después, que son propias del derecho cambiario, que es que ese derecho es abstracto. No importa cuál fue la causa por la cual yo tengo en este momento este documento. Lo que importa es que lo tengo y que tengo un derecho originario que nace en mí ex novo, nuevo, sin importar la causa que le dio origen, y por la cual el deudor me va a tener que pagar. Ese sujeto pasivo de la obligación va a tener que cumplir con el pago. Luego de verificar una serie de elementos que tienen que ver con la circulación para que realmente se demuestre que yo soy el legítimo tenedor y que puedo recibir el pago correspondiente. Y de esa manera, cumplido de esta manera, el deudor se va a liberar de su obligación. Tiene el efecto liberatorio del pago. En cuanto a la literalidad del documento, que es otra de las características de las tres que les mencioné, tiene que ver con que todos los derechos, todo el derecho que tiene el portador legítimo de ese documento consta dentro del documento. Es decir, que este pagaré es un documento completo. Si hay algún elemento que falte completar, debo hacerlo en el plazo correspondiente. Pero cuando lo presento para su cobro, el documento debe estar perfectamente completo, porque si no voy a tener algún tipo de cuestionamiento posterior si ese documento circula. Es decir que si hay algún elemento de los propios del pagaré que le falten, deberé completarlo en el momento correspondiente, antes de que venza la obligación. Entonces, como título de crédito, esas tres características. Como título cambiario, ya nombré que es abstracto, contrariamente a lo que significa ser causal, es decir, el causal yo necesito la causa que le da origen. Por ejemplo, una acción de una sociedad anónima es un título causal, circula pero conectada directamente con el estatuto de la sociedad en donde está plasmado cómo nació ese título que es la acción. En este caso, entonces responde al principio de autonomía que como título de crédito tiene, nace ex novo en cabeza de quien tiene ese documento. Es un título formal, tiene una serie de recaudos que debe contener, requisitos intrínsecos y extrínsecos del pagaré. Es decir, los requisitos intrínsecos o de fondo tienen que ver con que el sujeto que va a suscribir el pagaré sea una persona capaz, que tenga esa capacidad de hecho, esa capacidad de disponer de sus bienes, de administrar sus bienes y que pueda hacerlo él directamente. O en su caso, si hay una representación, digamos, que esa representación esté debidamente conformada, legitimada dentro de lo que es la capacidad. Luego tiene que haber una declaración de voluntad
que es esa declaración unilateral de voluntad por la cual se compromete a cumplir con esa obligación, hay que manifestarla en el documento y tiene que ser para que se cumpla, digamos, con un objeto, el objeto determinado de esa manifestación de voluntad que se está realizando. Y causa, como en todo acto jurídico, porque básicamente el contrato, el título de crédito, la emisión de ese título de crédito del pagaré, es un acto jurídico. Entonces, es un acto voluntario, lícito y que debe hacerse conforme a lo que es los elementos de fondo intrínsecos que tienen que ver con el consentimiento y con lo que motiva la conformación del documento. En cuanto a los requisitos formales extrínsecos, es decir, qué debe contener el documento, porque nosotros se presupone que existen, lo primero que voy a tener que hacer es identificarlo, es decir, que va a tener que decir que es un pagaré, que es un vale o pagaré. Segundo lugar, va a contener una promesa incondicionada de pagar una suma de dinero. Esa promesa no está sujeta a ningún tipo de condición. ¿Sí? Por eso es incondicionada. Decimos que es pura y simple. Y tiene que consistir en que se pague una suma de dinero. Esa suma de dinero debe estar expresada en el título, tanto en letras como en números, para que quede perfectamente clarificado cuál es. Siempre sabemos que la validez primera tiene que ver con la letra, ¿no? En tercer lugar, el plazo de vencimiento, porque esa es una obligación incondicionada que se va a pagar una suma de dinero a su vencimiento. Entonces tengo que establecer cuál es el plazo de vencimiento de la obligación. Obviamente que hay, en cuanto al vencimiento, pautas que da la ley en el artículo 35, es decir, las 4 formas de vencimiento. Puede ser que el vencimiento sea un vencimiento que se produzca en un día fijo, y entonces ese va a ser el plazo de vencimiento, y es lo que va a decir el documento. Puede ser que se trate de un vencimiento a la vista, es decir, en el momento en que se presenta va a ser el vencimiento. Puede ser que sea a determinado tiempo fecha, la fecha de creación a un determinado plazo de vencimiento de esa fecha, en meses, en días, o que sea a determinado tiempo vista, es decir, que voy a tener que presentar el documento dentro del plazo de un año desde que ha sido creado para que se fije desde ese momento el vencimiento de la obligación. Este es un requisito que podría omitirse en el pagaré. Si se omitiera, se considera, si no le establezco el plazo, se considera que su vencimiento es a la vista, de manera que cuando me lo presentan se va a producir el vencimiento. El otro recaudo es el lugar de pago, donde se va a realizar el pago del documento. Eso es importante para establecer la competencia judicial en el caso que haya un conflicto respecto de esto y para ejercer el derecho de protesto. Cuando no se me va a pagar, ¿a dónde me voy a presentar para que se me pague? Y si no se me paga, ¿a dónde voy a realizar? ¿En qué lugar voy a realizar esta constatación, que es el protesto, esta constatación de la insatisfacción que se ha producido en cuanto a que no se ha producido el pago del documento? Este protesto en una letra de cambio donde aparece la figura del girado que tiene que aceptar, puede aparecer un protesto pero en cuanto a la aceptación. Es decir, que en la letra de cambio tenemos protesto en cuanto a la aceptación o en cuanto al pago. En el pagaré no existe la figura del girado, solamente tenemos la figura de quien emite el pagaré, el documento, y el beneficiario. Con lo cual, no tenemos a alguien que acepte. Ya se sabe que el suscriptor, o en su caso si circuló, los distintos endosantes en la cadena regular de endosos son los que van a tener que ir cumpliendo con esta función, o van a ser los obligados. Entonces, es un requisito que puede omitirse,
Y si se omite o no figura, va a ser en el domicilio de quien suscribe el pagaré, o si no, en el lugar de creación del documento. Ese es el otro elemento que tenemos. Ahora, al ser un título a la orden, es decir, un título que figura que circula por endoso, el beneficiario tiene que figurar. O sea, no figurará en un momento determinado, pero en algún momento va a tener que figurar o circulará de esa manera, pero es uno de los elementos, si es a la orden, en que tendrá que figurar, sobre todo en la letra de cambio. Eso es en cuanto al beneficio, es decir, que es un elemento que no debería faltar. Podría ser que hubiera varios beneficiarios y que esto fuera, que pudieran actuar en conjunto o en forma indistinta. Si fuera en forma indistinta, cada uno actuaría independientemente como un derecho propio. Otra cosa que no me puede faltar es el lugar de creación, porque ya sabemos que me puede faltar el lugar donde se debe realizar el pago y el lugar de creación suple este tema. Y tampoco me puede faltar la fecha de creación del documento. Si todo esto faltara, estaríamos en una situación en que me podría invalidar el documento. Esa fecha es importante porque es lo que me permite determinar la capacidad que tiene el sujeto que emite el documento, el suscriptor. Es el que me está marcando el plazo de prescripción para las acciones que voy a tener en caso de incumplimiento. Bien, y lo otro que no me puede faltar, el último elemento, es la firma del suscriptor. Es decir, que cuando yo digo que es un documento formal, es un título de crédito formal, me estoy refiriendo a que estos elementos, algunos van a poder faltar y otros no. Y en su caso los voy a tener que completar. Cuando yo digo que es un documento completo, que tiene que ver con la literalidad como título de crédito, estoy queriendo decir que va a circular conforme a la ley de su circulación. Es decir, la ley de su circulación quiere decir que los títulos de crédito circulan o al portador, es decir, el documento y la tradición del documento. Esto es muy común, ustedes lo deben haber visto en cualquiera de los títulos de crédito. Lo más común por ahí para ustedes puede ser un cheque. Puede ser que circulen, que sean títulos nominativos que circulan a nombre de una persona y que sean a la orden, ¿sí? Es decir, que van a circular por endoso, o en su caso que sean no a la orden, en donde no van a poder circular por endoso y la manera en que van a tener que circular es a través de una manera impropia para el derecho cambiario, que es por el sistema de cesión de derechos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos en la parte general de la ley lo que es la cesión de derechos y eso es lo que vamos a aplicar a lo que es el pagar. Ustedes tienen cesión de derechos a partir del artículo 1614 del Código Civil y Comercial, donde está regulado eso y es como son los recaudos en los cuales se va a tener que hacer la circulación en esos casos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta que es un título que tiene un contenido monetario, porque implica el pago de esta obligación, vamos a dar una definición, que es la que da Gómez Leo, que es bien completa, que resume todas estas pautas que acabamos de determinar de lo que es el pagaré. Entonces, es un título a la orden. Circula a través de endoso. Es un título abstracto. Circula independiente de la causa que le da origen. ¿Sí? Aparece ex novo, nace un derecho ex novo en cabeza de quien lo recibe en el caso de que se haga circular al documento. Es un documento formal.
tiene una serie de recaudos, especialmente extrínsecos, que es lo que me va a permitir determinar si circula, que se ha cumplimentado con toda la cadena regular de endosos a partir de lo que está contenido en ese documento. Es un documento completo hacia la literalidad. Todos los derechos y todo el manejo de ese documento para su cobro está regulado, contenido dentro del documento. No tengo que ir a otro documento que me indique características de él. Y es un documento que contiene una promesa incondicionada, pura, simple, no sujeto a ningún tipo de condición, de pagar una suma determinada a su vencimiento. Una suma determinada de dinero a su vencimiento. ¿A quién se lo vamos a pagar? A su portador legítimo. Al portador legítimo, a quien está legitimado, a quien es titular de ese derecho sobre el título. Y algo más, vincula solidariamente o vinculando solidariamente a todos los firmantes. Todos los que aparecen en el título, en el pagaré, son obligados cambiarios y son obligados solidarios. ¿Quiénes van a aparecer en el título? Porque acá se me empieza a extender, digamos, las personas que van a intervenir. Por un lado tenemos al suscriptor del pagaré, estoy hablando del pagaré concretamente, y al beneficiario. Pero este título ha nacido para circular, ha nacido para cumplir con esta función económica que es la circulación del título, la circulación de la riqueza. Pero además para cumplir con una función jurídica que es ir legitimando al portador, al que tiene derechos respecto del título, al titular, para que ejerza todas las acciones que tenga respecto del título, para hacerse el cumplimiento de la obligación. Entonces me van a ir apareciendo otras personas si lo hago circular. Básicamente lo que me va a aparecer es un endosante y un endosatario, porque aparece la figura del endoso, ¿sí? De la circulación, que es el modo normal en que este documento, en que este título va a circular. Entonces me va a aparecer endosante y endosatario. Y si quiero, además de hacerlo circular, quiero garantizar de alguna manera ese pago, o me exigen que garantice de alguna manera ese pago, voy a utilizar una garantía propia del derecho cartular, que es el aval. Los avales que se firman avalando en el documento y avalando a los distintos obligados dentro del título. Entonces aparece la figura del avalista, que es el que va a garantizar el pago, inmediatamente después del obligado, y el avalado, que es el que es garantizado, ¿sí? A cualquiera de los obligados podemos avalar, como vamos a ver en el aval. Y el aval tiene características propias, como acto jurídico del derecho cambiario, propio del derecho cambiario. Entonces, todas estas personas pueden aparecer en el título y van a figurar de esa manera. Por eso es que tenemos que considerar las firmas que aparecen en calidad de que aparecen dentro del título. Bien, lo primero entonces que vamos a considerar dentro de esa obligación, de esa definición que hemos hecho, es la figura de la circulación. Ustedes lo tienen en el programa. Fíjense, transmisión del título, circulación cambiaria, cesión de crédito. Es la primera parte, la circulación cambiaria. Y habla de la cesión de crédito y les habla además del endoso. El endoso es lo normal, es como normalmente un título circula para el derecho cartular. ¿Qué es el endoso? El endoso es un acto jurídico, nuevamente, lo definimos dentro de lo que en nuestro Código Civil y Comercial se entiende como acto jurídico, ese acto voluntario lícito, que tiene por finalidad
crear derechos y obligaciones o situaciones jurídicas o relaciones jurídicas. Entonces, es propio del derecho cambiario, por eso es un acto jurídico cambiario, que consiste en una declaración unilateral. Yo decido endosar este derecho que tengo, este documento que tengo y el derecho que está contenido en él a otra persona. Entonces declaro con mi firma que voy a trasladar ese derecho a otra persona, que será el endosatario. Yo tendré entonces en ese caso el rol de endosante hacia el endosatario. Lo hago a través de una declaración unilateral irrevocable, es decir, que una vez que se realizó, no puedo luego dejarla sin efecto, incluso si circuló y ya no tiene, se extravió de alguna manera el documento y lo tiene alguno, o hubo algún tema con el documento y lo tiene algún otro tercero que legítimamente se ha transformado en portador porque así ha circulado, hay una irrevocabilidad de ese, y no se puede remitir, digamos, de ese derecho. Y eso lo trae contenido también el código civil y comercial, en una de las pautas que trae dentro de lo que es la legitimación. Bien. Entonces, estábamos diciendo que es una declaración unilateral irrevocable, integral, es decir, que se refiere se transfiere todo lo que se refiere al documento, y también es incondicional. No está sometida a ninguna condición, es una manifestación pura y simple que está realizando quien es titular de ese derecho. Y es una declaración, una promesa formalmente accesoria. ¿Qué quiere decir con que es formalmente accesoria de esa obligación? Esta declaración que estoy haciendo es formalmente accesoria del título. Es decir, mientras, por un lado, digamos, el avalista se obliga, el endosante se obliga respecto de esa obligación. Entonces, desde que está contenido en ese documento, esa firma que hace el endosante depende de que ese título sea un título válido y demás para que pueda cumplirse con ese requerimiento que se va a hacer al deudor para que cumpla con la obligación, desde el momento en que es un título que es formalmente válido. Entonces, en ese sentido, el endoso va a circular de esta manera. Y se va a perfeccionar entonces con la firma de la persona que está declarando esa voluntad. Pero necesito entonces la firma y la entrega del documento. ¿Ven que es como un paso más que lo que sería una tradición? En la tradición es el documento que se entrega. Se hace la tradición del documento y de esa manera circula. Acá tengo que declarar que es un endoso, dejar establecido que se trata de un endoso. ¿Qué transmite el endoso? Por un lado transmite la propiedad del título, ex novo en cabeza del que lo recibe, lo legitima para ejercer todas las acciones y para ejercer todo el cumplimiento de ese pago, para que se pueda exigir el cumplimiento del pago, y además garantiza el pago a través de quien lo ha endosado. Entonces, 3 funciones fundamentales que tiene el endoso: legitima, transmite y garantiza. El endoso es pleno cuando cumple con esas 3 funciones. Entonces, legitima porque se ejercen todos los derechos emergentes del título, siempre y cuando haya una cadena regular externamente de endosos. Este endosante con este endosatario a su vez endosa este endosante, es decir, cadena regular externa de endosos. Eso es lo que va a mirar el deudor para pagar bien y liberarse con ese pago.
porque si paga mal, entonces no se va a liberar. Bien, entonces, esto es lo que tengo que tener en cuenta. Segundo, se transmite el derecho de ese título en forma, lo que es el papel, el documento en sí, en forma derivada, pero lo que es el derecho en sí, porque me lo están transmitiendo, no me lo dio en primera instancia el que lo suscribió, ha circulado, pero el derecho nace ex novo, el derecho contenido nace ex novo, originario, en cabeza de quien lo recibe. Así funciona el derecho cartular o el derecho de campo, porque es autónomo, porque responde a la característica de autonomía, ¿sí? Originariamente él lo está adquiriendo. Y además es una garantía, garantiza esta persona que endosa el pago, digamos, de la obligación. Quiere decir que si cuando llegamos al deudor, el deudor no paga, y hubo varios que fueron circulando con ese documento, todos son obligados, cada uno de los que han endosado, de lo cual ha sido endosatario, ha pasado a ser endosante, si hubo una cadena, todos van a responder por ese pago, todos garantizan el pago. Y esto responde a lo que es esa promesa incondicionada del pagaré, en donde todos se hacen responsables. Si esto mismo lo aplicáramos a una letra de cambio, me aparece una figura que no tenemos en el pagaré, que es el aceptante. Entonces, si hay endoso en una letra de cambio, lo que se va a garantizar, lo que van todos los endosantes a garantizar, es no solo el pago, sino también la aceptación. Porque ahí tenemos la aceptación de la letra de cambio, particularmente de esa letra de cambio. No me va a pasar esto tampoco en el cheque, va a ser más parecido a lo que es el pagaré, porque tampoco tengo ahí el aceptante, salvo el girado que puedo llamar al banco, digamos, como girado, esa situación en particular. Bien, y esa garantía entonces es solidaria. ¿Dónde va a constar el endoso? El endoso puede constar en el anverso o en el reverso, detrás del documento. En el anverso del documento, o dicen una prolongación de él, digamos, en un documento, digamos que sea prolongación de ese pagaré, en el cual se va a establecer que es a través de esa firma que se está transfiriendo el documento, es decir, que se hace en forma escrita, es formal y lo tiene que firmar el endosante. Si se omite la fecha en que se está realizando este endoso, entonces se va a considerar que se ha realizado antes del vencimiento del documento o antes del vencimiento del plazo que tengo para protestar por falta de pago en la letra de cambio o en el pagaré, y por la aceptación en la letra de cambio, sino el pago, en el caso del pago solamente por el pagaré, en el caso del pagaré, porque no hay aceptación en el pagaré. Bien, todas esas características ya las hemos visto. Reitero lo que tiene que es formalmente accesorio del documento, porque solamente podemos endosar un documento válido para que se den todas las consecuencias del endoso. Ahora bien, es posible que se hayan establecido las clases de endoso, que puede ser que sea un endoso nominativo, donde figure el nombre de la persona beneficiaria, donde figure el lugar, la fecha, quién es el endosante, quién es el endosatario y demás. Puede ser que sea también un endoso que se haya hecho en blanco. Nosotros lo tenemos contemplado en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1843. Lo hacemos, si fuera en blanco, en el anverso, en el reverso del documento, para no confundirlo con el aval, que en general va adelante y dice por aval. ¿Y qué es lo que pasa? Si está en blanco no me figura
¿Quién es el legitimado para cobrar? Está en blanco. Entonces, en un endoso normal, hecho de esa manera, yo podría transmitirlo sin completarlo, podría completar quién es el nombre de la persona que ahora se la voy a transmitir, y entonces lo estaría transformando en un endoso nominativo. Podría llenar el endoso con el nombre propio, y endosarlo de esa manera, o si no, podría ser que lo volviera a endosar en blanco a nombre de un tercero o al portador. Es muy parecido el endoso en blanco al endoso al portador. Lo que pasa es que en el endoso al portador yo estoy poniendo al portador, si es que tengo eso escrito. Solo tengo el tema del que sea al portador del endoso en el artículo 1839. Como ven, la parte general del Código Civil y Comercial es aplicable a los conceptos que tenemos en la ley especial. Pero siempre aplicamos primero la regulación especial de la materia y luego, ¿sí?, recién vamos a lo que es lo propio, digamos, si necesitamos materia a suplir, a la parte general. Pero siempre es primero el microsistema que ya tenía regulada la propia normativa. Por eso se dejó esta regulación de estos y de los demás títulos circulatorios que estaban regulados, se dejó con su propia normativa. Bien, ¿qué pasa ahora si nosotros no tenemos un endoso de efectos plenos? ¿Cuándo no tendríamos un endoso de efectos plenos? Eso ocurriría cuando estamos colocando una cláusula que limitara de alguna manera alguna de las tres funciones que tiene normalmente un endoso: la de legitimación, la de transmisión o la de garantía. Entonces, por ejemplo, si ponemos una cláusula que diga sin garantía, en ese caso, si yo pongo una cláusula que diga sin garantía, el endosante se va a liberar, el que está transmitiendo, se va a liberar de la garantía de la aceptación, si es una letra de cambio, o del pago, con relación a todos los endosatarios posteriores a él. O sea que hay como una exoneración de garantía. Esa es una cláusula que le pone el que está endosando. Puede ser que hagamos un endoso en procuración. Entonces estoy legitimando a un tercero para que ejerza todos los derechos respecto del documento. Lo tengo regulado, esto en el artículo 1844 también del Código Civil y Comercial. ¿Qué hace el endosante? Le entrega al endosatario no todas las funciones del título, sino que le da como una función de mandato para que él ejerza los derechos. Es en procuración. Y él, el endosatario que lo recibe en esas condiciones, solamente lo va a poder transmitir en esas condiciones, porque indudablemente que lo que está suprimiendo es el efecto traslativo de la propiedad del título, pero lo está legitimando para que cumpla con la otra función, esta que está transmitiendo en procuración. Entonces, quiere decir que si tuviera que cancelar este documento, lo tendría que volver al endosatario para que saque, al endosante, para que le saque ese tipo de cláusula y que pueda circular completo como corresponde. La cláusula en prenda o en garantía también la tenemos contenida en la parte general, artículo 1845, y sirve para que este documento que contiene esa promesa incondicionada sirva de garantía para cumplir una obligación. Como es una cosa mueble, las cosas muebles se pueden prendar y sirven como garantía de una obligación. Lo mismo puede pasar con un título de crédito. Entonces, el endosante lo que está entregando en prenda es un título para garantizar esa deuda. Si no paga, ese título se puede ejecutar de manera de poder hacer cumplir por el deudor
de esa obligación incondicionada contenida dentro del título para que él cumpla. Acá lo que se suprime es el efecto traslativo y de lo que es el título, porque la titularidad sigue perteneciendo al endosante. Él lo que ha transmitido acá el endosante, lo que está garantizando es el pago de una obligación. O sea, eso es lo que ha quedado, digamos, en el caso de que se haga esta cláusula en prenda o en garantía. La acción que va a tener en el caso de que no se pague la deuda respecto de ese documento es la acción de regreso contra todos los obligados anteriores en el nexo cambiario, inclusive contra el endosante que prendó ese documento, aquel que tiene el documento como prenda en garantía. La otra posibilidad es que pongamos una cláusula que diga no a la orden. Si dice no a la orden, no lo puedo hacer circular normalmente por endoso, sino que voy a tener que hacer una cesión de derechos. Esa cesión de derechos, esta posibilidad de que sea no a la orden, está contenida en el artículo 1839 del Código Civil y Comercial. Eso no a la orden se transmite en la forma y con los efectos de una cesión de derechos. ¿Qué diferencia hay entre un endoso y una cesión de derechos? Bueno, cuando yo hablo de una cesión de derechos estoy hablando de un contrato. No hay una declaración unilateral como me pasa con el endoso. Acá hay una relación que se genera entre un cedente y un cesionario para transmitir este documento. Es una adquisición derivada, mientras que en el endoso habíamos dicho que era una adquisición originaria en cabeza de la persona que recibe ese derecho. En la cesión, el cedente va a garantizar la existencia y la legitimidad del derecho que se transmite. Mientras que en el endoso, el endosante garantiza el pago en forma solidaria y en su caso la aceptación si fuera una letra de cambio. Y esto es simplemente con la firma y con la entrega del documento en el cual diga que se endosa. En cambio, en una cesión de derechos yo tengo que hacer la notificación al deudor que he cedido respecto de esta cesión que se ha otorgado. En una cesión hay una cadena de cesiones válidas que se ha hecho por sus legítimos titulares. A diferencia de lo que me ocurre en el endoso, que ahí están las firmas de cada uno de los que ha ido endosando y lo que formalmente necesito es desde lo exterior es precisamente una cadena regular e ininterrumpida de endosos. Así que este es el caso de la cesión de derechos cuando se establece la cláusula no a la orden. Y la otra cláusula que puedo poner es que no es endosable, le pongo no endosable. En este caso, lo que está haciendo el endosante es prohibir el endoso. Él no se va a hacer responsable por todos los posteriores endosos que realice su endosatario. Es decir, que solamente los efectos son personales respecto del endosatario con endosante. No se va a obligar con respecto a los demás. Entonces, solamente el endosatario de ese título, que es el que recibe el título, es el que va a poder ejercer acción contra su endosante, no los demás, porque figura esa cláusula. De manera que, como acabamos de ver, entonces tenemos distintas formas en las cuales este título, en el caso de pagaré o en los demás, pero principalmente fuimos a los de el pagaré, es como se va a poder limitar de alguna manera esas funciones propias que tiene. Bueno, no podemos perder de vista que se trata de un título ejecutivo. Por lo tanto, si es un título ejecutivo, voy a poder realizar acciones contra los obligados. Y las acciones que voy a poder realizar va a ser contra el que libró el documento
o, en su caso si fuera una letra de cambio, contra el aceptante, el girado aceptante. Entonces, ¿qué acciones voy a poder hacer? Por un lado, si estoy en el caso del pagaré en lo específico, puedo tener acción directa contra el suscriptor del pagaré y, acá voy a decir, suscriptor del pagaré y sus avalistas. Puedo también tener acción de regreso respecto de todos los que han ido firmando el pagaré, como endosándolo para hacerlo circular. ¿Cuándo voy a tener estas acciones? La acción directa tiene una prescripción, digamos, hasta el momento que lo puedo hacer, a los 3 años desde la fecha de su vencimiento. Mientras que la acción de regreso prescribe al año del vencimiento de la obligación. La acción de regreso anticipada la voy a tener en el caso de que haya cesación de pagos o concurso preventivo, también dentro del año de realización del protesto. Esas son las acciones básicas. Si alguno de los de la cadena de regreso ha pagado, entonces va a tener en su caso una acción de reembolso por lo que ha pagado. Es una acción que prescribe a los 6 meses desde que se realizó el pago o desde que se inició la acción judicial, digamos, y él tuvo que realizar el pago. Esas son acciones cambiarias dentro del derecho cartular. Luego puedo tener otras, como la acción causal, la acción de enriquecimiento sin causa y demás, que tiene que ver con las acciones ordinarias fuera del derecho cartular. Esto es porque es un título ejecutivo por un lado, en el que están esas acciones propias del derecho cartular, inmediatas, y si no, las otras acciones fuera del derecho cartular que también las puedo ejercer. En cuanto a la prescripción que tiene que ver con esas acciones, piensen también que hay situaciones de caducidad. En la prescripción yo pierdo la acción por el transcurso del tiempo. En la caducidad, y la tiene que pedir, digamos, pedirla directamente esa prescripción, decir que ha prescripto para liberarse el deudor, es la que va a tener que esgrimir. Pero hay otras situaciones que el mismo juez determina, que son los casos de caducidad, donde lo que estoy perdiendo es el derecho. Si yo no completé la letra de cambio del documento con todos los elementos que tiene que tener antes del vencimiento, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a poder, a tener una situación desde que se ha creado la letra o en esa fecha tomando esa letra o el pagaré, voy a perder los derechos que me corresponden para poder ir contra la acción de regreso. O en el caso de que no haya levantado el protesto en las fechas en que debo hacerlo, cuando fui al vencimiento y no me pagó, y en el caso de que ese protesto tenga que hacerlo, o cuando tengo que presentarla porque es un vencimiento a tanta fecha vista, a tanto tiempo vista, y necesito obligatoriamente hacerlo. Es decir, esas acciones de regreso las voy a perder, me van a caducar si yo no cumplo con lo que la ley me está marcando en cuanto a las obligaciones que tiene quien es el portador legítimo. Por último y brevemente, porque ya tenemos poco tiempo, lo que se refiere al aval, a lo que es el aval. Básicamente, vamos a dar una definición de aval que me interesa que tengan en cuenta. Es un acto jurídico cambiario, propio del derecho cambiario y todo lo que ya sabemos de acto jurídico. Es unilateral, es completo, todo está figurando en el título, con la firma de quien avala. Es abstracto, nace, digamos, sin una causa determinada por la cual no tenga que ser exigible. Es formalmente accesorio del documento y de esa obligación que se genera, lo cual quiere decir que lo que está garantizando el avalista es básicamente una accesoriedad formal, es decir, ante una firma falsa
del librador o del avalado, igual la obligación del avalista es válida y es exigible. En cambio, si lo que él está avalando es un título que tiene un obligado que no es el que corresponde, no es un obligado formalmente válido, por ejemplo, es un girado que no había aceptado, en ese caso estamos frente a una situación en la que no va a ser exigible al avalista que él se haga cargo de esa obligación. Él se obliga por una obligación que está inserta dentro del título, pero el título tiene que ser formalmente válido. Si lo que es inválido o nulo es la obligación, eso no exime del pago al avalista. Y decimos que tiene ese carácter conexo porque en realidad es una obligación autónoma e independiente de las demás obligaciones que se hayan asumido en el documento. Es decir, que el avalista no puede oponer al portador del documento las defensas y excepciones que pueda tener contra el avalado, pudiera oponer al avalado. Entonces garantiza en forma parcial o total la obligación que está contenida dentro del documento. No se transmite acá ningún derecho. Esto es simplemente una garantía, totalmente distinto a lo que es el endoso. Es una garantía, garantiza el cumplimiento de la obligación que tiene o que ha asumido el avalado de pagar el derecho emergente de una letra de cambio o de un pagaré o del documento que avale, pero que sea este documento formalmente válido como tal. Es diferente a lo que es una fianza, justamente porque el aval siempre es formalmente accesoria y es autónoma. En cambio, en una fianza se refiere a una obligación de la cual depende como accesoria. La fianza puede o no ser solidaria. El aval siempre es solidario por su propio funcionamiento. Y no hay ni derecho de exclusión, ni derecho ni de interpelación y demás, como podría pasar en una fianza propia del derecho civil y comercial. Es decir, que no hay excepciones que pueda oponer acá el avalista, excepciones propias, personales del avalado, porque es una obligación autónoma y conexa con esta que está avalando, con esta obligación que consta en el título y que está avalando. Es decir, que cada obligado cambiario se obliga por una causa, a la que va a estar conexa la del avalista, pero no es la misma causa, son diferentes situaciones. Hay derecho de reembolso en una solidaridad civil, pero no en este caso de la solidaridad cambiaria respecto de la obligación del avalista. Bien, bueno, con esto más o menos, tengan en cuenta que siempre tiene que hacerse por escrito. El avalista, y con esto ya termino, el avalista siempre queda obligado en los mismos términos que su avalado, que es por quien ha otorgado el aval. Es una posición inmediata a la persona que avala o a los que avala. Porque esto es así porque cuando el avalista paga, va a tener acción cambiaria contra los obligados anteriores a su avalado en el nexo cambial y también contra su avalado. Bueno, ¿qué más les podría decir de esto? Bueno, creo que con esto más o menos ya tienen una idea de cómo funciona, todas las posibilidades dentro de lo que está, si ustedes se fijan en la unidad. Quizás podríamos precisar un poquito más el tema del pago.
pero no van a tener complicación con esto, cuanto a lo que es sujeto activo, el sujeto pasivo del pago y los plazos, que ya más o menos se los expliqué, pero sí tener en cuenta que el pago tiene que ver con el vencimiento de la obligación, que asumen todo lo que figuran en el contrato, en el documento, y que el pago tiene que, el vencimiento en el que se va a efectivizar el pago, tiene que ser un vencimiento posible, tiene que ser un vencimiento cierto, incondicional, para que ese pago pueda cumplirse, porque estas son dos cuestiones que están directamente vinculadas. Entonces, el plazo tiene que ver con la exigibilidad, tiene que ver con la fecha en que se hace el protesto, tiene que ver el día, tiene que ver con la determinación del día en que se inicia la prescripción. Entonces, a ver, todos estos elementos tenemos que armonizarlos y tener en cuenta que figuran en el título para ver cuándo el portador legítimo puede exigir ese cumplimiento. Y exigido el cumplimiento a su vencimiento, ¿qué medidas va a poder realizar? Las próximas clases lo que ustedes van a ver es específicamente las acciones cambiarias, que hoy más o menos se las mencioné, en función del tipo de título de que se trate, y van a ver además lo que se refiere al cheque, que es el tercer título cambiario que específicamente aparece en la unidad 3, referido a cómo circula y demás. Bueno, cualquier duda que tengan al respecto, nos vemos en el foro de consultas, donde pueden consultar lo que necesiten. Bueno, muchas gracias y buenas noches.